Hey, bienvenidos a otro episodio de Café con Mo. Yo soy Mo y hoy te voy a hablar de historias de terror del metro de la Ciudad de México. Ay, güey, te cuento. Hoy ven en el metro como muchos otros días porque pues es un transporte público muy eficaz. No es el mejor, pero bueno, es lo que hay. Y me pasó algo muy curioso que te contaré al final de este pequeño video. No va a ser muy largo, pero quiero que te quedes con la intriga. Quédate conmigo hasta el final y vamos a empezar. Desde que el mundo es mundo, el metro es el metro y la Ciudad de México es la Ciudad de México, se vienen contando una serie de historias, cuentos, leyendas urbanas, mitos y una que otra realidad bastante perturbadora que han pasado, sucedido y acontecido en el metro de la Ciudad de México, este bonito y pintoresco transporte urbano. Con el paso del tiempo me he topado con varias historias que me han dejado bastante incrédulo en ocasiones y asombrado en otras tantas. Y algunas de ellas se han quedado conmigo durante bastante tiempo. Desde que era muy morrito me acuerdo mucho de una historia que me contaban mis primos mayores. Y es que en la línea 3 del metro, la línea verde, esta que va de Indios Verdes a Universidad, me decían que existía esta leyenda urbana de que en los túneles que conectan las estaciones vivían ratas gigantes. Ratas mutantes, no sé por qué, quizás por las garnachas radioactivas de la Ciudad de México, pero fue una historia que siempre me llamó la atención, ¿no? Como los cocodrilos en el alcantarillado de Nueva York. Bueno, aquí tenemos nuestras ratas gigantes, ¿no? Especialmente en el túnel que conecta las estaciones de Tlatelolco con La Raza. Si alguna vez has viajado en ese trayecto en particular, sabrás que es uno de los más largos de la línea y de los más largos de las estaciones viejas. En ese túnel cuentan que hace algunos años, en los 80s, 90s, se encontraba una persona de mantenimiento realizando sus tareas nocturnas. Cuentan que esta persona empezó a escuchar al fondo del túnel arañazos, rugidos, gritos humanos, y pudiendo más su curiosidad que su miedo, tomó una linterna y se empezó a acercar a la fuente del ruido. Cuentan que esta persona, cuando llegó y alumbró hacia donde escuchaba estos sonidos, se encontró con la terrible estampa de una persona, supongamos que era un indigente, siendo devorada por ratas. Pero no ratas normales, como te había comentado, ratas gigantescas. Y bueno, después de ver esto hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho y salió corriendo como si no hubiera un mañana hacia el andén. Pidió ayuda a sus compañeros y al personal de vigilancia, pero la realidad es que jamás volvieron a encontrar a la persona que él les había comentado. La siguiente historia que te voy a contar es una historia bastante vieja, pero creo que es de las más famosas de este sistema de transporte colectivo metro, y es el del famosísimo vampiro de Barranca del Muerto. Si no conoces Barranca del Muerto, es una estación, la última estación de la línea naranja, la que va desde el Rosario hasta Barranca del Muerto, por supuesto. Se cuenta que hace ya varios años un sujeto venía en el último tren de la noche. El último tren sale a las 12 de la noche y después de eso se deja de dar servicio. El pobre hombre venía tan cansado de su jornada laboral que se quedó dormido muchas estaciones antes de llegar a su última parada, Barranca del Muerto, y no escuchó cuando sonó la alarma, el timbre que anuncia que tienes que bajar en la estación, y se siguió derecho hacia donde se guardan los trenes. Bueno, el hombre ya estaba dispuesto a pasar la noche y dijo, bueno, esto abre a las 5 de la mañana, son las 12:30, casi la 1, ¿qué más da que me quede 4 horas aquí encerrado?
Se estaba acomodando un poco cuando empezó a escuchar movimiento, ruidos del fondo del vagón. En ese tiempo no había celulares, amigos, entonces sacó su encendedor, muy prácticamente, él tenía un encendedor consigo, sacó su encendedor y alumbró un poco la oscuridad para descubrir lo que estaba haciendo aquel ruido que lo molestaba. Y cuando vio hacia el fondo del vagón se encontró con dos personas peleando. Trató de acercarse a ellos, pues bueno, para saber qué era lo que sucedía, quizás encontrar un poco de ayuda para salir del vagón. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que una de estas dos personas era un ente de más o menos 2 metros de altura, pálido, con unas garras largas en lugar de dedos, y estaba mordiendo en el cuello a la otra persona? Asustadísimo, el sujeto abrió una de las ventanas de pánico, brincó por ella y salió corriendo por todo el túnel hasta la estación. Cuando llegó a estación se encontró con algunos policías, quienes lo interrogaron. Pues vaya, pensando que era un delincuente, no sé, un drogadicto. Y bueno, el sujeto les explicó todo lo que había pasado. Nadie le creyó, evidentemente, pero una de las personas que estaba ahí, al ver el estado tan alterado de esta persona, pues bueno, decidió creerle un poco y lo acompañó hasta el tren de donde había salido. Cuando llegaron ahí, encontraron la ventana por la que había escapado abierta y en el piso del vagón algunas gotas de sangre. De la persona que fue atacada y del vampiro nadie supo nada. Sin embargo, muchas personas reportan haberlo visto con el pasar de los años. Personas que se hayan quedado al último vagón, quizás dormidas, quizás buscando este encuentro con el vampiro, algunas personas de intendencia, policías, etcétera, etcétera, etcétera. Si es verdad o es un mito, te invito a que lo descubras. Y bueno, para no alargarme más, esta última historia que te voy a contar es una historia recurrente en pues muchas estaciones del sistema de transporte colectivo metro. Y es que después de las 10, 11 de la noche, cuando la afluencia de gente comienza a bajar, muchos reportan, comentan haber escuchado pasos muy apresurados de pues personas que no están ahí, ¿sabes? La gente dice que va caminando por los andenes, por los túneles que conectan las estaciones y escuchan como que alguien viniera caminando muy rápido detrás de ellos. Y cuando voltean, sencillamente no hay nadie. Esta historia se cuenta mucho en la estación Martín Carrera. También la he escuchado en las nuevas estaciones de la línea dorada. De hecho, hay una historia, una leyenda urbana, que dice que en estas estaciones de la línea dorada muchas personas fallecieron realmente mientras se construía, y algunos más se atreven a decir que pues realmente fueron sacrificios, ¿no? Que no fueron muertes por accidente, sino que más bien fueron premeditadas. Con esta historia, con esta última historia muy breve, quiero darte la introducción para contarte lo que me sucedió a mí. Yo venía caminando muy tranquilamente por la línea, más bien por la estación de Instituto del Petróleo. Si la conoces, sabes que hace transbordo entre las líneas roja y la amarilla. Bueno, este es un transbordo muy largo, de los más largos de toda la red del sistema. Y aparte es una estación que no es muy transitada, sobre todo a altas horas de la noche. Bueno, yo venía caminando más o menos a las 10:30, 11 de la noche. Venía con los audífonos puestos, como siempre, pero al subir las escaleras, en un momento sentí que alguien venía detrás de mí. Me quité los audífonos y volteé rápidamente, pensando pues más bien que era un vivo, ¿no?
hay que cuidarse más de los vivos que de los muertos. Entonces volteé rápido, pero bueno, no encontré a nadie. Al ser ya tarde, venir un poco cansado, estresado, pues pensé que era simplemente imaginaciones mías. Seguí caminando ya sin los audífonos puestos y comencé a escuchar pisadas atrás de mí. No presté mucha atención porque bueno, realmente es bastante lógico que siendo un sistema de transporte colectivo pues haya más personas, ¿no? No es exclusivo para mí. Seguí caminando, pero las pisadas empezaron a escuchar un poco más rápidas y rápidas y rápidas, hasta que al paso de, no sé, 5 o 10 segundos, se volvió como si alguien viniera corriendo detrás de mí. Rápidamente volteé, pensando que alguien realmente venía corriendo hacia mí, y me puse en posición de guardia, pensando que podría ser algo malo. Pero vaya sorpresa, cuando volteé no había absolutamente nadie. Obviamente soy una persona muy valiente, recta y correcta, y atiné a salir corriendo como piruja en ácidos. Porque, güey, qué miedo, cabrón. Imagínate que te volteas y no hay nadie realmente. Salí corriendo como no tienes una idea. Y llegué hasta el andén. Una vez en el andén y viendo más gente esperando el metro, te lo juro que sentí que el alma me regresaba al cuerpo. Y vaya, caso curioso, yo casi no suelo hablar con las personas desconocidas. Sin embargo, uno de los policías que se encontraban cerca me preguntó, oye, ¿te pasa algo? ¿Vienes bien? Y le platiqué lo que me había pasado, a lo que el buen sujeto me comentó, ah, sí, seguido se escuchan, ¿eh? Ah, no, pues sí, qué alivio, hijo de tu puta madre. O sea, la diabetes ya me pegó, pero gracias por comentarme, ¿no? Y bueno, esto fue lo que a mí me sucedió en esta ocasión. Jamás creí que me pasaría algo similar. Créeme o no, yo te invito a que sigas frecuentando las estaciones de noche y me cuentes tu historia. Y bueno, para no hacer más largo este video, me despido de ti, no sin antes decirte muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente y hasta pronto.